Hola, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Buenas tardes, noches aquí en México. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, hola. doctora Penélope. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Héctor. Gracias, buenas tardes a todos. Ya varios los conozco que son ya compañeros míos de Lino, Magdalena, que fue mi profesora, que amé tanto su primer módulo de introducción. Y los que no sean, a los que no conozca, cuéntenme de dónde me están viendo, si alguien padece fibromialgia o si es profesional de la salud, sanadores, para saber también para dónde me voy más. A ver, déjenme ver el chat. Y empezamos 7:05 en punto. ¿Desde dónde me ven? Cuéntenme para no sentirme aquí solita. Y díganme si padecen fibromialgia, si conocen a alguien que la padezca y por eso están aquí, o si es para ayudar a otras personas, que ustedes sean terapeutas y quieran ayudar a otras personas a sanar desde otra visión. Ay, alguien me muteó. Perdón, fui yo. Te están escribiendo en el chat. Sí, ok. Nos dice Aida que tiene varias amiguitas que sufren de fibromialgia. Hola Julieta, Patti Velázquez, es oleoterapeuta y varias amigas con fibromialgia. Andrea, paciente con dolor crónico desde Chile. Wow. Sí, pues la fibromialgia, al ser una enfermedad que la base es o el principal síntoma es el dolor, pues prácticamente el abordaje lo podemos hacer similar con la mayoría de las enfermedades cuyo síntoma sea el dolor. Entonces, les va a venir muy bien. Alondra, desde Hidalgo. Hola. Pati Mascota, buenas noches. Qué gusto que estés aquí. Héctor, desde Guadalajara. Gracias, Pati, qué gusto que estés aquí. Y pues son 7:05, empezamos muy puntuales. Es media hora de una probadita de lo que va a ser el módulo y 15 minutos de preguntas y respuestas para que si ya tienen algunas preguntas, pues las ponen en el chat o las van poniendo conforme vaya yo presentando la clase, las dudas que les vayan surgiendo. Son 15 minutos nada más. Y bueno, vamos a ir empezando. Eh, Vamos a empezar con una dinámica. Ahorita, bueno, ya son acá en México las 7 de la noche, entonces seguramente ya muchos están terminando su jornada del día y espero que sea deseo que sea un espacio de mucho aprendizaje. Entonces, para ello, ya los que conocen los aceites, los invito a que utilicen su aceite favorito, el que les ayuda al enfoque, a la concentración, para que puedan disfrutar esta clase y que sean muy receptivos a la información. Yo tengo Motivate, entonces por ahí si tienen su aceite, sáquenlo. Ya saben, la mayoría de los beneficios que tienen en la parte de no nada más de emociones, sino
también a nivel físico, a nivel mental. Entonces, los invito a que tomen un momento para ustedes, a que hagan esa respiración con el aceite esencial que hayan decidido utilizar y que se den ese tiempo que muchas veces no nos damos este momento de reconexión, de escucharnos, de disfrutar, en este caso, pues el aroma. Entonces, hagan muy consciente esa inhalación de su aceite, disfrútenlo, que vamos a iniciar. Voy a presentar mi pantalla. Bueno, pues vamos a empezar con esta clase muestra del Instituto Nacional de Holoterapia, entendiendo la fibromialgia más allá del dolor físico. Y pues se decidió dar este módulo porque hay cada vez más personas, principalmente mujeres, que padecen esta enfermedad que resulta de difícil diagnóstico y pues la calidad de vida les merma, ¿no? Es triste el ver a cada vez más mujeres donde van perdiendo esta desconexión de sí mismas y de pronto ya no se ven como eran antes. Bueno, ya conectamos con nosotros y más allá de estos títulos que puse aquí y de todo eh, ese conocimiento que he adquirido debido a padecer esta enfermedad, pues justamente es el que sepan que yo tengo un proceso de fibromialgia que está actualmente en remisión y que más allá de ser ese profesional de la salud, pues también fui paciente. Esta imagen me gusta mucho y seguramente la han visto en redes sociales o en Google, en donde dice que si la fibromialgia fuera visible, así se vería. Se le denomina la enfermedad invisible porque el dolor que sentimos, pues solamente nosotros lo sentimos, no, nadie más lo ve, ¿no? Incluso cuando decimos que tengo dolor aquí o no me toques o demás, hasta a veces nos califican de exagerados, ¿no? Pero es realmente así como se vería la fibromialgia si fuera visible. Resulta un poquito crudo, sin embargo, pues sí ayuda a que las personas que no la padecen y que viven con personas que padecen esta enfermedad, pues se concienticen y tengan esa parte de compasión y comprensión hacia los pacientes que la padecen. Y bueno, ¿por qué es importante, justo como les decía, hablar de esta enfermedad? Porque al no ser una enfermedad que tenga, al ser de fácil diagnóstico, de tener un parámetro en laboratorio y decir, si este te sale elevado, pues tienes fibromialgia, ¿no? A diferencia del hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Que, bueno, si las hormonas tiroideas te salen alteradas, pues tienes hipotiroidismo. O si tienes factor reumatoide positivo más estos anticuerpos, pues tienes artritis reumatoide. En realidad aquí no lo hay y por eso es un penar, ¿no? Es un ir de médico en médico para saber qué es lo que nos está pasando, porque esta enfermedad, el síntoma principal es el dolor, es el cansancio o la fatiga crónica, pero son más de 200 síntomas. Entonces, yo ya estuve ahí, así siendo médico, pues no tengo todas las especialidades y en un inicio, pues tampoco sabía qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Solamente ya no era yo. Y pues tenía que ir con el oftalmólogo porque ya tenía resequedad en los ojos, tenía que ir con el ginecólogo porque tuve una cistitis que no era infecciosa, es parte del síndrome de fibromialgia. Y eso me hacía estar yendo a cada rato a hacer pipí, ¿no? E incluso yo decía, pues es que si ni he tomado agua, ¿por qué estoy yendo tan frecuente? ¿No? Pues síntomas así aislados. Los dientes, por ejemplo, en el caso de la articulación temporomandibular, pues me dolía muchísimo, entonces tuve que ir al odontólogo, tuve que ir al maxilo
y pues no encontraban la razón del por qué yo tenía este dolor, el zumbido de oídos, que me decían que era porque tenía mi mordida cruzada. Y resulta que cuando me pusieron brackets y estuve 2 años con ellos, terminó el tratamiento y yo seguía con ese zumbido de oídos. Y entonces yo le decía al doctor, pues me dijeron que, le decía al dentista, me dijeron que con el tratamiento este zumbido de oídos se iba a quitar. Y pues me dijo, no, pues es que entonces quién sabe qué es, ¿no? Entonces es todo un penar por diferentes especialidades y sentir esa incomprensión, esa confusión y el no entender qué me está pasando. Y si yo como médico lo sentí, pues alguien que no es médico, imagínense cómo llegan a sentirse. Es por eso que decidí especializarme más en esta enfermedad, aunque van a ver que, como les dije, la base o el síntoma principal al ser el dolor, pues lo podemos ocupar para la mayoría de las enfermedades que cursan con dolor y que cursan con lo que vamos a ver adelante, que es el por qué duele. Y bueno, la fibromialgia se denomina enfermedad funcional precisamente por lo que les comenté, porque realmente no hay parámetros que nos indiquen que la persona está enferma, es únicamente lo que está, lo que manifiesta, ¿no? Ese dolor, ese cansancio, esas alteraciones en la memoria y todos los demás síntomas de los cuales voy a hablar en la clase, que son más de 200 síntomas. Es una enfermedad por descarte, ¿no? Porque se mandan a hacer todos los estudios de laboratorio y es de, está normal, hormona tiroides, está normal, factores de reumatoide, está normal, tales autoanticuerpos. Entonces, bueno, si duele todo el cuerpo y tiene esta sintomatología, pues ya es fibromialgia, ¿no? No es inflamatoria en lo que refiere a, por ejemplo, la artritis, el lupus, en donde sí hay inflamación visible en las articulaciones. Sin embargo, es una enfermedad inflamatoria a nivel celular. ¿Ah? Las células es la parte más pequeñita de nuestro cuerpo, entonces a ese nivel más pequeño es donde está esa inflamación, acompañada de muchos síndromes concomitantes. Y justo lo que les decía, que es considerada la enfermedad fantasma, la enfermedad invisible, y pues más allá de ser ese dolor muscular, es esa historia no contada de nuestro cuerpo. Son muchas memorias que guarda ese cuerpo. eh, tiene que ver con un trasfondo emocional también, entonces pues de ahí parte mucho el origen de esta enfermedad y que imagínense qué tan impactante es que hasta el 75% de las personas que presentan fibromialgia están sin diagnosticar todavía. Entonces es muy importante que volteemos a ver a los pacientes más como una lista de síntomas, sino como una persona, irnos a la raíz de la enfermedad para poder hacer los diagnósticos más oportunos. ¿Qué causa la fibromialgia? Esa es parte de lo que muchas personas se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me lo causó? ¿Y qué creen? Pues que todavía está en incógnito. ¿Quién sabe qué pudo ser? Sin embargo, hay varios factores desencadenantes, todos estos, el estrés crónico, la inflamación crónica a nivel celular, un trauma físico o emocional, así como puede ser un accidente en auto, como puede ser una pérdida. En mi caso, les comparto, a mí se me desencadenó cuando yo tenía 25 años. A esa edad experimenté la trascendencia de mi papito y él murió en un accidente, entonces pues realmente era algo que a esa edad no se esperaba y todavía, ¿no? El recordar ese momento de un trauma emocional fue bastante fuerte para mí y todas las situaciones que se vinieron con ello. Él tenía un hospital,
Entonces, de la noche a la mañana fue hazte cargo del hospital porque ya no está el director, ¿no? Entonces, a la edad de 25 años, casi acaba de terminar la carrera. Yo no tenía experiencia en la administración de hospitales, se me vino toda una carga de situaciones administrativas, legales, laborales. Y en mi caso fue ese trauma emocional lo que me la desencadenó y pues no es menos que un trauma físico, ¿no? De hecho, pues yo creo que la mayoría de las personas y la mayoría de mis pacientes, a la hora que empiezo a hacer este interrogatorio de su historia clínica, en la mayoría lo que les desencadenó fue un trauma emocional. Únicamente una paciente, si fue después de un accidente automovilístico, pero en el resto de ellas es algo emocional, alguna situación en la familia, con los hijos, con el esposo. Entonces es muy importante el identificar este factor porque va a ser parte del tratamiento también. Infecciones, entre ellas la cándida, el estilo de vida, lo que tiene que ver con alimentación, con el medio ambiente, el ejercicio, la disfunción mitocondrial. Les hablaba de la célula, que era la parte funcional del cuerpo, y la mitocondria está dentro de la célula. La mitocondria es el reactor nuclear, el que nos da energía. Entonces, al haber disfunción mitocondrial, de aquí deriva también lo que es la fatiga crónica. Contaminación ambiental, el aire que respiramos, el agua que tomamos, la carga tóxica, todos aquellos productos que utilizamos en nuestro día a día también van a impactar como un factor desencadenante. La disbiosis intestinal, que es el desequilibrio en la microbiota intestinal, en los bichitos que viven en nuestro intestino, el estrés oxidativo. Todos estos factores eh, pues son controlables, son tratables. Esa es la buena noticia, que el 99% en general de la mayoría de las enfermedades, y en este caso de la fibromialgia, la causa es medioambiental. Al ser medioambiental podemos hacer algo al respecto. Solamente el 1% de las enfermedades tiene un trasfondo genético, es decir, ahí está ese gen y en esa persona por estadística se va a presentar así tenga no tenga nada de esto, ¿no? Aunque es muy difícil que alguien no tenga nada de esto. Entonces, lo que ocurre es que si se tiene el gen, se despierta a través de todos estos factores. Y como les decía, la buena noticia es que podemos hacer esa remisión y bueno, tanto yo como, por ejemplo, la doctora Guante, que también padeció fibromialgia, y muchos otros pacientes estamos en remisión. Entonces, eh, hay muchas posibilidades de llegar a esa sanación. Criterios diagnósticos. Pues criterios diagnósticos es prácticamente la sintomatología, ¿no? Entonces vamos a ver la mayoría, los principales síntomas de esos 200, porque no podemos hablar de todos, pero sí como de los más representativos. Vamos a hablar de cómo se hace ese diagnóstico en fibromialgia, cómo tener una orientación de cómo poder identificar si es que el médico todavía no ha llegado a ese diagnóstico. La idea aquí no es diagnosticar, pero sí es tener una visión más amplia y como terapeutas alternativos también saber cómo poder abordar a un paciente o incluso hacerle el diagnóstico, que en mi caso el diagnóstico me lo hizo un médico chino, ni siquiera fue un médico convencional. Entonces, pues claro que todas las terapias alternativas son muy importantes y qué mejor que los oleoterapeutas que son que nos están que estamos nos están enseñando a hacer a tener una visión más holística del paciente, pues qué mejor que estén aquí para que sepan abordar a las personas que acuden con ustedes. Vamos a ver en la clase por qué duele. Y es una mirada sencilla al funcionamiento del cuerpo con fibromialgia, porque es algo muy extenso. Sin embargo, por eso les decía como que la media de los que estamos aquí, pues poder tener la palabra correcta para que todos entendamos y que no sea fácil el aprendizaje.
¿Por qué duele? Vamos a hablar acerca de la inflamación crónica de bajo grado, que, que ahorita está muy de moda que se esté hablando, pero tal vez no está muy comprendida. La inflamación no es algo malo. La inflamación es algo que hace que nuestro cuerpo nos mande ese foquito rojo de decir que algo no está bien en nuestro cuerpo. La inflamación aguda nos ayuda a estar alertas. Ya una inflamación crónica de bajo grado, como es la que ocurre aquí, es la que ocasiona que haya no solo esta enfermedad, sino la mayoría de las enfermedades, incluso la obesidad, ¿no? Que pudiéramos decir es una enfermedad que, bueno, no es de gravedad, que incluso a algunos les llaman obesos metabólicamente sanos, que eso pues no es tan real, pero pues bueno, para que vean, la inflamación está en prácticamente todos, vivimos en un mundo inflamatorio. Entonces vamos a hablar acerca de la inflamación, vamos a hablar acerca del estrés oxidativo, qué es el estrés oxidativo y cómo va a impactar en mis células para que su funcionamiento no sea el correcto y que me esté ocasionando esta disfunción mitocondrial. Vamos a hablar acerca de la plasticidad neuronal y la percepción del dolor, porque también tienen que ver ahí toda la desregulación de los neurotransmisores y de la repercusión que tienen en las vías del dolor. Vamos a hablar del sistema límbico, que también está alterado por esta neuroquímica de los neurotransmisores. Vamos a hablar de la microbiota intestinal, ya que esta es considerada, el intestino es considerado el segundo cerebro, debido a que ahí está alojado la microbiota intestinal o los bichitos que tienen importantes funciones, incluso desde la formación de un neurotransmisor importante aquí en fibromialgia, que es la serotonina. En el intestino se forma casi el 80% de la serotonina y la serotonina se transforma en melatonina, que la melatonina es la hormona inductora del sueño. Entonces vayan hilando, ¿no? Como de si no tengo suficiente serotonina me aumenta el dolor, pero si no tengo suficiente serotonina no tengo la materia prima para formar melatonina, que es la inductora del sueño, y de ahí vienen las alteraciones del sueño, el insomnio, el sueño no reparador. Entonces todo va a ir como de la manita y van a ir viendo cómo vamos a ir armando un rompecabezas. Nuestro cuerpo es maravilloso y tenemos que irlo armando poco a poquito y conocerlo para abrazarlo y que de esta manera él también se vaya sanando, porque podemos sanarnos a nosotros mismos incluso en la manera en cómo nos hablamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también, ¿qué relación? Pues la relación del eje intestino-cerebro. Entonces, nuestros pensamientos también me pueden impactar en la microbiota intestinal. Entonces, de esto también vamos a hablar. De la serotonina, que justo les estaba comentando recién. Vamos a hablar de un término que se llama sincronización explosiva. Bueno, esta sincronización explosiva se traduce en una hiperreactividad de la corteza cerebral. Bueno, esta hiperreactividad en la corteza cerebral nos va a hacer que haya una disminución de la serotonina y justo lo que les hablaba de que la serotonina es uno de los neurotransmisores que están relacionados con las vías del dolor, pues de ahí también. Bueno, vamos a hablar del nervio vago, como su nombre lo dice, pues vaga por todo el cuerpo y tiene que ver, tiene mucha relación con las vías del dolor. Y de todo esto, justo de lo que hablé, vamos a ver el tratamiento, del tratamiento desde cómo abordar la inflamación crónica de bajo grado, de cómo mejorar la disbiosis intestinal, de cómo mejorar estas vías del dolor, no nada más a través de la parte orgánica que es la alimentación, ¿no? Porque eso también es muy importante que se tome en consideración. La alimentación que tiene el paciente va a ser una alimentación antiinflamatoria. Entonces, les voy a dar un ejemplo de los alimentos que son antiinflamatorios y también de algunas recetas. Les voy a dar algunas recetas con los alimentos, especias y demás consideradas también antiinflamatorias y que tienen evidencia científica. Entonces, algunas recetitas también para que tengan más herramientas para tanto como pacientes el sanarse, como oleoterapeutas el dar esta orientación.
Entonces, también voy a hablar de la suplementación, cuáles son los suplementos que nos ayudan a esta antiinflamación, al estrés oxidativo. Les voy a comentar cuáles son las dosis recomendadas, cuáles son los mejores vehículos de estos suplementos, porque en suplementación ahorita existe muchísima información, se pueden comprar cualquier tipo de suplementos en internet, en Amazon, pero no todos tienen la calidad para que sean biodisponibles. Biodisponibilidad significa que sean bien absorbidos por el intestino. Entonces, les voy a hablar acerca de esta suplementación, las dosis, cuál es el mejor momento del día de tomarlos. Vamos a hablar del ejercicio. La persona con fibromialgia puede hacer ejercicio o no puede hacer ejercicio y cuáles son los mejores. Vamos a hablar acerca del sueño reparador, cuáles son las fases del sueño, cuáles son las ondas en el cerebro que tenemos que alcanzar y de qué manera lo podemos hacer para lograr ese descanso reparador y hacer remisión de este insomnio. También vamos a abordar el tema de la hidratación, que es tan importante. Les voy a dar una recetita de un suero. La hidratación es muy importante porque saben que nuestro cuerpo es del 60 al 70% agua, y si estamos deshidratados, pues esto también me va a fomentar que nuestros sistemas no estén funcionando de manera correcta. Entonces vamos a hablar de la correcta hidratación, cómo podemos calcular el agua que debemos de tomar al día, de los electrolitos que son necesarios para que el cerebro no nada más se inunde de agua, sino que realmente esa agua entre a nivel celular y se lleven a cabo todos esos procesos metabólicos. Vamos a hablar también acerca del mindfulness, de la respiración consciente, cómo se tiene que respirar, todo de manera sencilla, pero sí voy a abarcar mucha información acerca de la respiración, el por qué hacer una respiración consciente, la meditación. Vamos a hablar de otras técnicas también que nos ayudan a la conexión con nosotros mismos. Es muy importante la fibromialgia, que la mujer vuelva a conectar con sí misma. En la mayoría de las pacientes que he tratado, y obviamente también compartiendo en mi caso personal, fue mucho el abandonarme, el hacer siempre por todo, que todos estuvieran bien, el cumplir con los hijos, con el esposo, con la familia, con el trabajo. Si tienen por ahí dudas. Por ejemplo, si hay sospechas de que alguna persona en la familia sufra la enfermedad, ¿se puede hacer, o bueno, qué se puede hacer para evitar, o bueno, llegar al diagnóstico rápido? Para llegar a un diagnóstico rápido, bueno, pues lo primero es ir de preferencia con un especialista. El reumatólogo es el especialista que es el encargado de hacer el diagnóstico. Eh, Lamentablemente, bueno, no muchos reumatólogos son funcionales y de pronto pues se puede hacer el diagnóstico, pero el tratamiento tal vez sea medicamentos. Habrá casos en los que sea necesario. No, yo no satanizo a la medicina convencional porque pues es en la cual me formé, y en la parte correctiva pues es espectacular. Sin embargo, sí, en la mayoría de mis pacientes pues yo trato a través de suplementación, alimentos, a través de medicina natural, y de empezar a reconectar con la persona, que se volteen a ver mucha conciencia. Hay una frase que está en uno de los templos griegos que dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo, y pues es eso justamente. La raíz es conocernos, el por qué esta enfermedad a través del dolor eh, quiere que nos voltemos a ver y que solucionemos alguna situación. El cuerpo también, el cerebro tiene memorias y también tiene memorias ancestrales, ¿no? Entonces, de pronto, eh, en la parte de que podamos estar cargando situaciones de antepasados y demás, también tiene que ver, ¿no? Pero pues todo eso se va a abordar en la clase, desde no nada más que pudiera verse como algo de charlatanería o demás. Sin embargo, pues está es justamente lo que vamos a trabajar caminando en este módulo, la ciencia con la conciencia, ¿no? Entonces, no nada más ver la parte orgánica, sino también ver la parte emocional y espiritual.
que esto no tiene nada que ver de si creen o no creen en Dios, sino en esa parte que debemos de tener una conexión con un ser supremo. Entonces, el conocernos nos va a ayudar mucho y apoyar el tratamiento que nos. Doctora, ¿se puede considerar una enfermedad sistemática? Sí, sí, porque pues hay muchos órganos involucrados, ¿no? Por eso hay más de 200 síntomas. Sin embargo, justo les digo a mis pacientes que son como rompecabezas, entonces al ir armando cada una de las piezas, ahorita, por ejemplo, vieron todas las piezas que vimos: inflamación crónica, disbiosis intestinal, estrés oxidativo, carga tóxica, infecciones, trauma emocional. Entonces, al haber tantas partes involucradas, pues también nos van a afectar todo lo que esté inervado, prácticamente, que somos todo. Pues por eso tenemos una vejiga alterada con cistitis, tenemos alteraciones, incluso el dolor no es un dolor nada más de que nos toquen, sino es un dolor que se le llama neuropático, el cual vamos a hablar también en la clase, en donde no nada más es como que me tocan y me duele, sino es un dolor interno, ¿no? Que así nadie me esté tocando, la persona puede sentir el dolor. Y hay pues temas desde alteraciones en la memoria. Entonces pues está alterado ahí el cerebro, las neuronas, está alterada la vejiga, el piso pélvico incluso. Hay resequedad en todas las mucosas, en la mucosa oral, en la mucosa de los ojos, en la mucosa vaginal. Entonces, si tomamos en consideración que en la mayoría de las personas que la padecen son mujeres y que son entre la edad entre los 25 y 50 años, ya casi al final pues también podemos tener un diagnóstico diferencial con menopausia, ¿no? Entonces son muchas desregulaciones de hormonas, enzimas, neurotransmisores. Entonces en la clase, como por secciones, vamos a ir viendo cada uno de las situaciones que tenemos que resolver a través de un tratamiento integral y más dirigido. Entonces sí es una enfermedad sistemática. Dos cosas, doctora. ¿En qué porcentaje de hombres habrá en comparación a la mujer? Porque usted se está considerando como que ataca más a las mujeres. ¿Habrá algunos hombres que podamos padecerla o que la padecen, que usted tenga el dato? Sí, el 4% a nivel mundial, el 4% de la población padece fibromialgia. En México, el 4,8% padece fibromialgia, y de ese porcentaje la relación es 9-1. Por 9 mujeres que la padecen, un hombre la padece. Pero sí, sí, de todos los que yo he visto, solamente un hombre es de los que tengo pacientes que la padece, y la mayoría pues son mujeres. Entonces sí, justamente se correlaciona 9-1, pero sí hay posibilidad de que un hombre la padezca y se tendría que hacer el diagnóstico también. Hay muchos factores que lo detonan y cada uno de ellos va a formar parte del tratamiento, porque sí puede tener cura, podemos tener en remisión los síntomas. Y un ejemplo de eso, pues soy yo que fui paciente también. Tengo en remisión los síntomas. No, en ningún momento tomé, bueno, sí, al inicio tomé analgésicos muy fuertes, pero fue por un diagnóstico de hernias discales, que tengo las 5 hernias lumbares herniadas. Pero más allá de eso es lo que les decía: inflamación, infecciones, un trauma emocional, un trauma físico, la microbiota intestinal, el estrés crónico. Entonces, cada uno y más allá de los de la diapositiva, cada uno de estos los vamos a ir tratando en la clase para que veamos cómo podemos tratar cada uno de ellos, el origen y el tratamiento. Y al tratar esto de base, pues voy a lograr que se me regulen las vías del dolor, los neurotransmisores. Y esto, pues obviamente, como les digo, somos como relojitos suizos, ¿no? Si arreglo una parte, la otra va a ir embonando como un círculo virtuoso. Tenemos que cambiar de ese círculo vicioso a un círculo virtuoso. Y bueno, pues si nadie tiene más preguntas, lo único que quiero comentarles es que si toda esta información resonó con ustedes, pues los invitamos a que se unan a tomar el módulo completo, que es de 4 clases,
y pues va a ser un espacio de mucho aprendizaje, de transformación y de acompañamiento para aquellas personas que padecen fibromialgia, pero también de autoconocimiento para aquellas que la padecemos, ¿no? Si eres profesional de la salud, si eres soloterapeuta, pues tu visión va a cambiar a únicamente sanar el síntoma, sino irnos más allá, a la raíz. ¿Qué es lo que me está ocasionando esta enfermedad para que realmente logremos la remisión? Y no nada más de esta, sino de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Pero esta es solamente como la puntita del iceberg. Estamos pues a punto de comenzar, entonces todavía pueden inscribirse y bueno, pues yo los voy a esperar con muchísimo gusto. Gracias al Instituto Nacional de Holoterapia, gracias a Pati Quirós, a Pati Gadea, gracias a todos los que participaron el día de hoy. Sabemos, nuestros tiempos son perfectos, los que estaban aquí son los que tenían que estar, ¿no? Y el para qué es precisamente para que concienticemos que temas muy importantes de pronto los quieren apagar porque pues hay energías negativas también, ¿no? Pero somos más aquellas energías positivas, esas vibras altas. Entonces, todos aquellos que estemos en la misma vibración y que queremos tener una mejor sanación y empezar a conocernos para sanarnos a nosotros mismos, pues bienvenidos sean en este módulo y en todo lo que el Instituto Nacional de Holoterapia nos ofrece para poder tener un mayor conocimiento y una visión de tratamientos a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Muchas gracias, doctora. Nos vemos pronto. No dejen de inscribirse. Buenas noches.